El día de hoy vamos a ver como tema las oraciones compuestas, la oración y las clases de oraciones. ¿Sí? Hay oraciones simples y hay oraciones compuestas. Entonces, vamos a empezar con poner ahí en el cuadernito, vamos a poner la fecha de hoy. Rápidamente, la fecha de hoy. Señora. Tú ayer dijiste que íbamos a usar libros. No, mi amor, yo dije que el libro cuando tuviéramos un campito. La otra semana trabajamos libro, trabajamos un cuaderno, bueno. Profe, ¿cuál cuaderno? ¿Plan lector o español? Mi amor, ¿yo qué les estoy dictando? Español. Español. Entonces, español. Sacamos cuadernito de español y ponemos la fecha de hoy. Hoy es 10 de septiembre del 2020. Y escribimos como título la oración. Profe, ¿oración va con H? No, nunca en la vida. Sin H y como termina en ción, ponemos tilde en la O. Recuerden que todas las palabras que terminan en ción llevan tilde. Aunque sea con S. Aunque sea con S. Profe, ¿cómo era el título? La oración. Profe, ya la copié. Voy a compartir pantalla, vamos a hacer lectura de lo que les traje acá. Y les explico, bueno. A ver, me va a ayudar Alejandro Rodríguez. Me vas a ayudar a leer esto que está aquí de la oración. Dice, la oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo. Para que una oración tenga sentido debe estar ordenada. En la Ordenada. oración se realiza siempre una acción, es decir, que lleva un verbo. Ejemplo, el arco iris tiene 7 colores. Bueno, entonces, la oración es un conjunto de palabras con un sentido completo, ¿cierto? Entonces, la unión de unas palabritas que nos dan un mensaje, ¿verdad? Para que las oraciones estén organizadas, para que tengan un sentido, tienen que llevar siempre un sujeto y ¿quién se acuerda? Un verbo. Un verbo, sí, pero el verbo va dentro del predicado. Entonces, acuérdense que las oraciones siempre tienen sujeto y predicado. En la oración, el arco iris tiene 7 colores. ¿Quién será el sujeto? ¿El arco iris? El arco iris. Sí, señor, porque es de quien estamos hablando. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Sujeto y predicado. Entonces, el arco iris es el sujeto porque es de quien estamos hablando en la oración. Tiene 7 colores. Todo esto es el predicado porque es el complemento de la oración, o sea, lo que está haciendo ¿quién? El arco iris, que es el sujeto. Dime, Julián Álvarez. Profe, ¿toca escribir? Ahorita no, en la clase, en Classroom escriben. Ahorita no vamos a escribir, solo prestamos atención. Julián, estabas levantando la mano, ¿vas a decir algo? Solo para que ahorita yo vea. ¿Solo qué, amor? Solo con la mano levantada para que yo hable. Digo, lea. Ah, ahorita me ayudas a leer, espérame. Entonces, Yo también quiero. prestamos atención todos, por favor. Entonces, ¿el arco iris es quién?
¿Qué es el arco iris? Profe, tengo una pregunta. Sujeto. ¿Tiene 7 colores? ¿Qué es? El predicado. ¿Y cuál será el verbo? ¿Cuál será el verbo? Arcoíris. No, arco iris es Toda la sujeto. oración. No, la acción es el verbo. En este caso, entonces, tiene es el verbo. ¿Listo? El arco iris, entonces, sujeto, tiene es verbo y predicado es todo, desde el verbo hasta todo el complemento. ¿Listo? Todo esto es es el predicado. ¿Listo? Señora Samara, que me ibas a preguntar algo. Yo te iba a preguntar lo de la tarea lo de la otra, lo de la tarea, lo de Clan Rus, tú dijiste que podíamos hacer donde quisiéramos, ¿cierto? Donde quisiéramos que no entiendo de qué me estás hablando, Sam. De la clase anterior. ¿De la tarea de qué? De ayer, de la tarea. Ayer no les dejé tarea. Pues no No, tenían que adjuntar nada. Tenían que completar la actividad que habíamos hecho y en el cuaderno por eso, y la ya. del hombre araña y esa. Sí. Que si podíamos hacerla en otra parte, sino no en el cuaderno. No, era en el cuaderno, amor. Ay. Bueno, sigamos. Julián Álvarez, ayúdame a leer esta primera oración. Ladra mucho por la noche. Listo. El perro ladra mucho por la noche. Ahí está claro que ¿quién es el sujeto? El perro. El perro. ¿Por qué? Porque es de quien estamos hablando. Ladra mucho por la noche es lo que el sujeto está haciendo, o sea, el predicado. Pero dentro de este predicado hay un verbo. ¿Cuál será el verbo? ¿Ladra? Ajá, muy bien. Ladra. Porque es lo que nos está mostrando la acción. Hay otro ejemplo que dice, mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿Quién será el sujeto? Mi abuela. ¿De quién estamos hablando? Hace magdalenas de chocolate, es el predicado porque es todo lo que está haciendo. ¿Y cuál será el verbo? Hace. Hace, muy bien. Hace es el Profe, es verbo. como la primera palabra que dice después, como de abuela, sigue como... No, porque hay oraciones donde no está ubicado acá al ladito, sino que está por aquí en otro lado. El truco para saber cuál es el verbo es la palabra que nos indica la acción. ¿Qué es lo que está haciendo? Profe, ¿será que yo puedo leer las que sigue? Levantando la manita porque ustedes ya saben que así no. Si empiezan todos a hablar, grave. Me va a ayudar a leer, ¿quién tiene la mano arriba? Laura Martín de la Torre. Me ayuda a leer la siguiente oración. Por favor. Daniel persigue a las palomas en el parque. Listo. Entonces, Emily Guzmán me va a responder. Me va a responder me va a decir cuál es el sujeto, el verbo y el predicado de la oración. Daniel es el sujeto. Sí. A las palomas en el parque es predicado. Y persiguen en la acción. Sí, pero acá, entonces, predicado es todo esto. Persigue a las palomas en el parque. O sea, el verbo está dentro del predicado, ¿sí? Entonces, el predicado es todo, desde el verbo en adelante. ¿Listo? El verbo es persigue, pero el verbo también hace parte del predicado. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Listo. Ahora, ¿quién más levantó la manito? Sara María, ayúdame a leer la otra oración. Dice, voy al colegio todas las mañanas. Sujeto y yo. ¿Quién es a ver. Ian Sebastián.
¿Quién es el sujeto? ¿Quién es cuál es el verbo? ¿Y cuál es el predicado de esta oración? El predicado es voy al colegio todas las mañanas. Ujú. El sujeto. ¿Tienes El sujeto es yo. ¿Y cuál es el verbo? El colegio. No. Tú haces, estamos hablando de, o Todas las sea, mañanas. no. ¿Cuál es la acción que está haciendo ese sujeto? O sea, tú. Ir al ¿Qué estás colegio. haciendo? Ir al colegio, sí. Entonces, ¿cuál es el verbo acá? Lo que indica Ir la al acción. Voy al No. colegio. ¿Quién me lo dice levantando la mano primero que todo? ¿Quién me dice cuál es el sujeto, el verbo en esta oración? Samuel Bernal. Voy al colegio, profe. Samuel Bernal. Voy yo, profe. Dani Martínez. Samuel Bernal. Espérame, mi amor, tienen que levantar la manita, por Dios. Samuel Bernal. Señora profe. Tienes que estar atento porque mira, yo estoy tratando de preguntarle a todos y te pregunto y todos contestaron, pero es porque se estresaron de esperarte. Entonces tienes que estar atento, ¿listo? ¿Cuál es el verbo de esta oración, Samuel? Voy yo al colegio todas las mañanas. No. Predicado. Voy al colegio todas las mañanas es el predicado, pero necesito solamente que me digas cuál es el verbo. Profe, eso ya lo vimos en otra clase. Sí, ya lo deberían tener claro. Colegio. No. Dani, dime tú cuál es el verbo. Pues voy. Voy, muy bien. Ese es el verbo, lo que me está indicando la acción. Voy. Aquí lo que hago es complementar. ¿Para dónde voy? Voy al colegio todas las mañanas, pero el verbo como tal es voy. ¿Listo? Resulta que, bueno, ese tema ahí era por hacer un repasito porque ustedes ese tema ya lo deberían tener claro porque ese tema ya lo vimos, ¿cierto? Resulta que hay dos clases de oraciones. Hay oraciones simples y hay oraciones compuestas, ¿sí? Las oraciones simples son estas oraciones sencillas como las que vimos acá. ¿Que cuántos verbos tienen estas oraciones? Cada oración, ¿cuántos verbos tiene? Uno. Un solo verbo, ¿verdad? Un solo. Un solo verbo, mira. Por ejemplo, el arco iris tiene 7 colores, solo tiene un verbo. ¿Qué es? Tiene. El perro ladra mucho por la noche, solo tiene un verbo. ¿Qué es? Ladra. Mi abuela hace magdalenas de chocolate. ¿Cuántos verbos tiene? Uno. Uno, profe. Uno. Hace. Daniel persigue a las palomas en el parque. ¿Cuántos verbos tiene? Uno. Persigue. Persigue. Ujú. Voy al colegio todas las mañanas. Tiene solo un verbo. ¿Qué es? Uno. Voy. Voy. ¿Cierto? Entonces, eso quiere decir que todas esas oraciones que vimos acá son oraciones, ¿qué? Simples. Simples, porque tienen un solo verbo. Por ejemplo, miren, acá dice, Ana estudia español, ¿cierto? Acá, ¿quién es el sujeto? Ana. Predicado, estudia español. ¿Y el verbo? Estudia. ¿Cuántos verbos hay en esta oración? Uno. Un solo verbo, ¿verdad? Acá, el niño es creativo. Sujeto, el niño de quien estamos hablando. Predicado es creativo. Y verbo Uno. es. ¿Cuántos verbos hay? Uno. Uno, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a crear, ¿están viendo la pantalla en blanco? No, profe, No, sigamos viendo a Ana, estudia en bueno, español. espérame, ya no. Sí. Vamos a crear unas oraciones simples. ¿Listo? Listo, entonces acá, oraciones simples. Se lo voy a escribir en el cuaderno. Pero ahorita todavía no, cuando terminemos la clase. Ay.
Oraciones simples. Listo. Vamos a construir unas oraciones simples. Entonces vamos a escribir que Dani Sí, profe. está en clase, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto? Dani. Vamos a hacer una cosa. Sujeto, espérenme. Sujeto lo vamos a poner con rojo, no mentiras. Sujeto lo vamos a poner con verde. ¿No se ve? Ustedes- Profe, es que se ve rojo. Esperen. Si me hablan todos a la vez, no les entiendo. A ver, ¿están viendo lo que estoy escribiendo? No, señora, solo oraciones simples. Nosotros hicieron 2 pagos, suponiendo que son de agosto. A ver, espere, porque es que todos me hablan a la vez y así es muy complicado. Samara, Sí, profe, señora. ¿qué ves en la pantalla? Yo veo nomás oraciones simples y no veo lo que tú estás escribiendo de Dani, la palabra. Ah, ¿no lo ves ahí? No, nomás oraciones simples. Oh, por Dios, espérame, yo dejo de compartir. A ver si... Ah, no, esta no es. Profe, te saliste de la pantalla. ¿Ahí estás viendo, Emily, Samara? Oraciones simples. ya se ve. Listo. Entonces, vamos a Dani, dejar el sujeto. ¡Ey! Shh. Sujeto lo vamos a poner con verde. Predicado. Uy, educado. Predicado lo vamos a dejar con amarillo. Amarillo. Y el verbo lo vamos a poner con rojo. ¿Listo? Para que se resalte harto. Profe, ¿en qué estamos? Es que no sacó de la clase. Mi amor, si te saco, sigues poniendo atención a dónde vamos, ¿listo? Entonces, Dani está en clase. ¿Cuál es el sujeto? Dani. ¿De quién estamos hablando, cierto? De Dani. Entonces, pongamos a Dani en verde. Está en clase es el predicado, ¿cierto? Está en clase. Está en clase. Pero dentro del predicado está el verbo. Entonces, ¿cuál será el verbo? Está. O sea que ¿cuántos verbos encontramos acá? Uno, profe. Un verbo. Eso quiere decir que es una oración ¿qué? Simple. Simple. Compuesta. No, señor, simple. Estamos en simples. Es una oración simple porque tiene solamente un verbo. Uno nada más. ¿Listo? Bueno, vamos a crear otra oración. Entonces dice, Laura juega con... Estás escribiendo tu amarillo. Espérame un segundito. Juega con sus muñecas, ¿cierto? Listo. Laura es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? De quien estamos hablando, o sea, Laura. Verde. Juega con sus muñecas, sería el predicado. Sería el predicado. Estaba en amarillo. ¿Y cuál sería el verbo? Juega. Juega es el verbo. ¿Cuántos verbos hay en esta oración? Uno, ¿cierto? Como solamente hay un verbo, ¿es una oración qué? Simple. Listo. Muy bien, entonces ya lo entendimos. O sea que si yo digo, Alejandro
se peina con los dedos? El ¿Quién es sujeto el- es Alejandro. El sujeto es Alejandro. Se peina con los dedos. Pero ¿Cuántos también hay un verbos? sujeto. Pero hay un sujeto que es peina. Sujeto, no señora, sujeto es de quien estamos hablando, o sea, de Alejandro. Se peina con los dedos, peina. predicado, que es todo lo que está haciendo. Y el verbo Es se. Peina, profe. peina, muy bien, es se peina. Peina. Recuerden que el verbo es ese que podemos conjugar. Digamos, buscamos la palabrita peina, entonces yo me peino, tú te peinas, él se peina, ellos se peinan, nosotros nos peinamos. Cuando puedo conjugar esa palabra así, cuando yo tengo dudas, cojo la palabra. ¿Me apagan micrófonos, porfa? Que estoy escuchando por allá lo del fondo de ustedes. Gracias. Cuando yo tengo dudas sobre una palabra, si es un verbo, entonces yo cojo la palabra y la intento conjugar. Eso se llama conjugarla en todos los pronombres. Entonces, yo me peino, tú te peinas, él se peina. Entonces, si puedo hacerlo, eso significa que es un verbo. Pero si yo cojo, por ejemplo, una palabra como mariposa y yo digo yo mariposa, tú mariposa, él mariposa, no se puede, ¿cierto? Entonces, ya ahí descartamos que sea un verbo, ¿listo? Bueno, voy a compartir porque ahora vamos a ver entonces. Ya vimos las simples. ¿Quedó claro cómo era una oración simple que solamente tiene un Verbo. verbo? Ahora vamos a ver las oraciones Verbo. compuestas. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Dice, observemos. Juan lee un cuento. ¿Cuántos verbos hay ahí? Ahí se ve uno. Un solo verbo. Entonces es una oración simple. Simple. Alex pinta un paisaje. ¿Cuántos verbos hay? Uno. Una oración simple. Es simple. Es una oración simple. Pero al unir ambas tenemos Juan lee un cuento y Alex pinta un paisaje. Ahí hay dos verbos ya. Ahí hay dos verbos en una oración. Eso hace, escúchenme, eso hace que la oración sea una oración compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque se compone de dos oraciones simples. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar acá. Hemos formado una oración compuesta, ¿cierto? Entonces, ejemplo. El alumno recibió una sanción, ¿cierto? Pero a eso, esto es una oración simple porque tiene solamente un verbo. Un verbo. Pero le vamos a agregar algo para que sea una oración compuesta. Entonces dice, el alumno que llegó tarde recibió una sanción. ¿Cuántos verbos encontramos Dos acá? verbos. Dos verbos. Porque esto es una oración Llegó, compuesta. llegó y recibió. Llegó tarde y recibió una sanción. Tengo dos verbos, entonces se convierte en una oración Compuesta. ¿Listo? Bueno, vamos al otro lado entonces, a ver si hacemos oraciones compuestas. Vamos a construir unas oraciones compuestas, ¿listo? Entonces, juntemos esto. O sea, largas. Entonces aquí, oraciones compuestas. Ya lo ponemos en negrito. Oraciones compuestas, ¿verdad? Vamos a empezar. Entonces, vamos a hacer una oración compuesta uniendo estas dos oraciones que son simples, ¿listo? Entonces vamos a colocar esto acá y vamos a unirlo con esta, ¿cierto? Entonces, Briana, ¿me ayudas a leer la oración como quedó? Pero la ponemos en negrito. ¿Profe? Sí, Briana. Diana está en clase y Laura juega con
sus muñecas. Dani está en clase y Laura juega con sus muñecas. ¿Cuántos verbos encuentro en esta oración? 2 verbos. 2. Dos. Está... 2 verbos. Ay, esperen. Oración compuesta. Está es un verbo y juega es otro verbo. Otro Entonces encontramos una oración compuesta. Compuesta. Listo. Vamos a ver. Yo escribo otro ejemplo. Entonces, Mariana viajó a Medellín porque su padre cumplió años, ¿cierto? Mariana viajó a Medellín porque su padre cumplió años. Samuel Rocha, dime un verbo que encuentras en esta oración. Viajó. Samuel Rocha Viajó. viajó. Pero ¿quién me repitió? Listo, ya, viajó. Yo Ahora. sabía y alguien me repitió. Tienes que contestar rápido, tienen que contestar rápido cuando les digo. Venga a ver, ¿quién no ha participado? Yo sí. Un pan de yuca que no haya participado. Isabela Liscano no ha participado. A ver, dame el otro, si hay otro verbo en esa oración. ¿Qué dice? Isa, no te escuché. ¿Qué? ¿Cómo, amor? ¿Qué? Isabela, no te escucho. No se te entiende. Profe Isabela está diciendo de por. De más, sí, o sea, ustedes en el controlado. Es porque. Isabela, repíteme, por favor. ¿Por qué? No, Isabela, ¿por qué? No es un verbo porque yo no puedo decir yo por qué, tú por qué, él por qué, nosotros por qué. Entonces no hacemos nada porque no es ninguna acción. ¿Ves? ¿Por qué no es una acción que alguien haya llevado a cabo? A ver, otro que no haya participado. Ian. Profe, cumplió es un verbo. Cumplió, muy bien, Ian. Cumplió es el otro verbo. ¿Cuántos verbos entonces encontramos en esta oración? Dos, profe, entonces es una oración compuesta. Muy bien, sí, señor. Profe. Es una oración compuesta porque encontramos dos verbos. ¿Listo? Bueno, vamos a ver, escribamos otra. Dejo este espacio. Los profes pasean por el campo para tomar aire puro. Alejandro Arias, dame el primer verbo que encuentres en la oración. ¿Los? No, los pasean. Pasean, muy bien. Por el campo para tomar aire puro. ¿Quién no ha participado? Isabela Rodríguez. ¿Me hacen un favor y prenden esas cámaras? Isabela Rodríguez.
amor, dame el otro verbo que hay en la oración. Los profes pasean por el campo para tomar aire puro. ¿No sabes? Isabela, léelo. ¿Cuál es la otra acción que están haciendo, llevando a cabo ahí? Vamos. Chao, China fea. No sé. Bueno, Michelle Zamudio, entonces. Los profes pasean por el campo para tomar aire puro. ¿Cuál es el otro verbo que hay en la oración, Michelle? Pensar. Pensar, no hay pensar en la oración. Dani. Pasear. Ya, pues pasear ya porque ya lo resaltamos, pero hay otro verbo. ¿Cuál es el otro? Puro. No, Campo. tampoco. Lozano, dime tú. Juan. Tomar. Es ¿Cuál? tomar. Tomar, muy Es bien. tomar. Muy bien, Juan, tomar. Ese es el otro verbo. Entonces, ¿eso es una oración qué? Compuesta. Compuesta, muy bien. Es una oración compuesta. Listo. Vamos a hacer una última oración. Entonces, bueno, vamos a hacer recorderis. A ver. La oración